Bienvenidos, nos encontramos con César Andrés Núñez. Él es doctor en literatura hispánica por el Colegio de México y licenciado en literatura por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor investigador de tiempo completo en la UAM Iztapalapa y sus líneas de investigación se enfocan en la literatura hispanoamericana del siglo XX y en la literatura del exilio español de 1939. Bienvenido, gracias por concedernos su tiempo. Bueno, estamos a muy pocos meses de presenciar la 20ª edición del CECIL y sabemos que ha sido un invitado regular a este congreso. Nos gustaría saber dos cosas al respecto. La primera es si recuerda alguna edición en particular y la segunda, su opinión, grosso modo, sobre el congreso. Empiezo por lo segundo. Me parece genial que haya un congreso así. El hecho de que los estudiantes preparen un congreso, tanto por la experiencia que les da a los que lo organizan, como la experiencia que les da a los que participan como ponentes, me parece encomiable. Muy a menudo, digamos, en casos en los que este tipo de estrategias de congresos de estudiantes no existen, muy a menudo nos hemos encontrado, me ha pasado a mí, de iniciar la vida profesional y empezar asistiendo a congresos, digamos, por fuera de instituciones educativas en las que uno estaba, y desde luego no pasa nada, uno termina haciéndolo, pero digamos, el fogueo que puede dar participar previamente de un congreso de estudiantes me parece verdaderamente encomiable y verdaderamente aprovechable. Digo, creo que ahí hay algo que en verdad todos los estudiantes de la licenciatura deberían tratar de aprovechar, y desde luego para los organizadores también es una experiencia, me parece a mí, muy buena, puesto que les da experiencia en gestión cultural, en gestión universitaria, que de otro modo no podría tenerse. Así que la idea del CECIL me parece genial y hay que fomentarla todo lo posible. Efectivamente, muy a menudo fui invitado, y eso quizás sea, me parece a mí, el lado más débil del CECIL. Digo, si ya que hay un congreso de estudiantes, no se la pasen invitando a profesores. Digo, yo diría más bien que hay que aprovechar para, comprendo que un poco el cobijo y la presencia de los profesores es a veces una suerte de tranquilidad para los estudiantes, pero en general me parece que deberían tratar de aprovechar los espacios, sobre todo las mesas, para que intervengan todo lo posible los estudiantes, no perder horarios o salones de mesas de estudiantes con una conferencia de profesores. Digo, me suena tanto como invitar a la suegra al baile. Digo, ¿para qué van a andar perdiendo esa posibilidad? Y sobre todo para fomentar la discusión. Creo que si estuvieran más entre ustedes, más allá de que estén los profesores asistiendo, digo, fomentaría más la discusión, que creo que es algo que hay que hacer más en las mesas de los congresos en general y del CECIL en particular. Sobre si recuerdo algún CECIL en particular, no exactamente, pero por motivos míos, no soy un memorioso muy grande. Sí recuerdo, lógicamente, y en particular en estos tiempos en donde la ausencia de Aralia López pesa mucho, recuerdo mucho un CECIL en el que se le hizo un homenaje a Aralia, pero porque recuerdo mucho en estos días el homenaje a Aralia, y desde luego muchos otros homenajes que se han hecho uno los recuerda con el cariño por los colegas, pero en principio se me tienden a mezclar bastante las distintas ediciones de los CECIL, así que no recuerdo ninguno en particular, digamos así, especialmente. Vale. Bueno, en esta ocasión el CECIL gira a partir de la figura femenina, tanto en escritura como en representación, y quisiéramos saber respecto a su línea de investigación sobre la literatura hispanoamericana del 20, quiénes tuvieron para usted gran relevancia como escritoras, como editoras. Bueno, hay escritoras que son fundamentales. Digo, uno mira el siglo XX hispanoamericano y por cercanía regional, digamos, me surgen inmediatamente nombres como Silvino Campo, Alejandra Pizarnik, que son figuras que me parece que insoslayables. Digo, uno no se puede ir sin leer esas obras de este mundo, ¿no? Pero pensando un poco más en nuestra labor crítica, también me surgen críticas literarias que me parece que
no solo son importantísimas, sino que en algún sentido marcaron un poco el rumbo de la crítica literaria hispanoamericana. Pensar en María Rosa Lida, en Ana María Barrenechea, en Josefina Ludmer, me parece que son, ya hablando más dentro de nuestra profesión de críticos literarios, por decirlo así, me parece que son figuras que han marcado el devenir de la crítica literaria hispanoamericana, y desde luego casos como Pizarnik, Silvino Campos marcaron el devenir de la literatura hispanoamericana. Desde figuras de esa relevancia hasta figuras no tan quizás canónicas, pero que son interesantísimas. Hacer un listado resultaría casi, no sé, no digo infinito porque no es infinito, pero innumerable, ¿no? Y sobre la literatura del exilio, ¿cómo ha observado usted esa representación femenina? La representación, ya no la presencia de escritoras. El fenómeno es bien interesante porque la generación de los... Cuando se habla del exilio, el exilio español es bastante amplio en el tiempo, con lo cual hay personas que llegaron muy mayores en el 39 a México, pienso en México sobre todo, obviamente, llegaron muy mayores a México, y personas que llegaron niños a México, con lo cual generacionalmente estamos hablando de una franja de edades muy amplia. Por lo mismo estamos hablando también de una franja de edades en las cuales la representación sobre la mujer cambió. Porque el siglo XX es un siglo bisagra, creo, ¿no? En esos términos. Sí, a principios del siglo XX nos encontramos con formas de representación de la mujer que quizás no presenten demasiadas variantes respecto de los inicios de la modernidad. A finales del siglo XX es notable que ha habido modificaciones y ha habido cambios, con lo cual sería difícil hacer un resumen del asunto. Más allá de la presencia de escritoras mujeres en el exilio, que las hay y muchas, escritoras, narradoras, poetas, dramaturgas, filósofas, es imposible no mencionar a María Zambrano. Más allá de eso, en cuanto a la representación de la mujer, uno se encuentra con que a principios del exilio hay textos narrativos que hay un tipo de personaje femenino que le debe mucho a la tradición más clásica decimonónica española, y empieza a aparecer una serie de rupturas en ellos, en esos mismos autores o en otros autores más o menos contemporáneos hacia los años 50, 60, que es muy notable, digamos, ¿no? De hecho, ahí habría tal cantidad de posibilidades que sería difícil resumir, pero incluso el mismo contacto con la representación de la mujer en el cine industrial mexicano, personajes como María Félix, por decir algo, Dolores del Río, empezaron a modificar en algún sentido, de un modo u otro, representaciones de la mujer que aparecían en los propios textos de los exiliados. Porque muchos de esos exiliados trabajaban también en cine mexicano. Sobre sus clases hay algo muy característico, creo que eso responde un poco el por qué es un invitado frecuente al CECIL, y es que siempre nos propone una manera diferente y muy, no sé, poco imaginable para abordar la literatura y para apasionarse por ella. ¿Desde qué enfoque o desde qué perspectiva propondría usted mirar a la literatura escrita por mujeres? Pues no soy tan imaginativo como dices, porque no tengo una idea, digamos, muy innovadora. La verdad no lo sé, y ahí ese tipo de cosas me parece que se deciden no solo con el tiempo, sino con la intervención de muchísimas voces. Tengo la impresión de que estamos por llegar a un punto, no sé qué tan cerca, pero estamos por llegar a un punto en donde en algún sentido sea posible imaginar que verdaderamente deje de importar si un texto lo escribe una mujer o un hombre, ¿no? Por lo menos uno anhela llegar a un punto como ese. Momentáneamente me parece razonable que por el tipo de circulación diferenciada que tuvieron las mujeres, tanto a la hora de producir como a la hora de leer, haya como una búsqueda de construcción de un canon femenino, de formas específicas de lectura sobre la mujer. Pero bueno, en algún sentido uno también imagina o anhela la posibilidad de que
sea más o menos irrelevante. En la medida en que la sociedad pueda ir cambiando, digamos, cada vez será más frecuente que haya una alta participación femenina en el mundo literario, con lo cual será más fácil ese asunto. Digo, seguirá siendo un problema probablemente para muchísimos aspectos como la literatura medieval o lo que fuere, pero la verdad no imagino nada muy innovador, ni mucho menos. No imagino más que el hecho de que la atención especializada a la literatura escrita por mujeres, producida por mujeres o leída por mujeres, de los modos que fuere, digamos, la atención a la presencia de la mujer en la literatura, más o menos focalizada durante una serie de años, llamémosle, permita que en algún momento esto no sea necesario, digamos. Eso es un poco el objetivo, digamos. Y no me parece muy original lo que estoy diciendo, es simplemente lo que se me ocurre. No tengo más ideas. Bueno, ya nos mencionó algunas escritoras, pero para finalizar nos gustaría que nos recomendara 3 obras escritas por mujeres o donde la representación femenina tenga relevancia. Me resulta más fácil lo primero. Recomendaría calurosamente Claros del Bosque de María Zambrano. Texto arduo, difícil, pero fascinante. O cualquier texto de María Zambrano. He mencionado a Silvina Ocampo, que es una de mis escritoras favoritas. Me encanta su neurosis. Y ahí en particular, digo, para alguien que no la conoce, empezaría por La Furia, como libro de cuentos, más que por... Recomendaría sobre todo sus cuentos, quiero decir, antes que su poesía. No puedo evitar la tentación de recomendar una obra crítica, escrita por mujeres. No sé si se vale en esta lógica, pero creo que un libro como el libro de Josefina Ludmer sobre la literatura gauchesca, un tratado sobre la patria, es un libro que un estudiante de literatura debe leer en su forma, porque ahí hay una creatividad en la crítica literaria verdaderamente, digamos, que me parece que no está mal tener como objetivo y como modelo en algún sentido. Hago T3, pero bueno, no sé, podría seguir. Desde luego, creo que es muy conocida ya, pero Pizarnik, me parece que Extracción de Piedra de la Locura es un poemario que hay que leer en algún momento. María Luisa Bombal creo que es una narradora también excelente. Son textos que son fascinantes. La obra narrativa de Cristina Peri Rossi me parece que uno también debería leerla. Por deformación personal me gusta mucho su primera obra narrativa, pero la última es excelente también. La última, la más reciente, digo. Pero me gusta más el mundo cultural en el que dialogaba en los años 70, por ejemplo. Su obra narrativa me parece muy creativa. En fin, eso. ¿Algo más que quisiera agregar? No, agradecerles. Muchísimas gracias. Que vaya muy por bien, su tiempo. que salga muy bien todo. Gracias. Con estas recomendaciones despedimos esta entrevista.